Bueno, estamos en la delegación de SUTEBA aquí en la ciudad de Pehuajó con dos representantes de SUTEBA, como es Fabio Crespini y Marcelo Cioppetini. Gracias por recibirnos. No, gracias. Y buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes, ¿no? Les pedimos disculpas que no pudimos estar antes. Hubo una conferencia de prensa. Sabemos que la educación no está pasando por su mejor momento y que hay nuevas medidas de fuerza. ¿Nos pueden contar de qué se trata? Sí, es así como vos decís. En realidad la educación es parte de todas estas cuestiones que está viviendo el país, de bastante crisis, y bueno, que en realidad nosotros como sindicato venimos reclamando desde hace tiempo, no solamente este gobierno, sino otros anteriores, pero principalmente en este último tiempo, que se han dado medidas que no favorecen ni enriquecen ni mejoran la educación, siendo la educación que por ley es responsabilidad del Estado, tanto nacional como provincial, de hacerse el cargo de generar las mejores condiciones para que el tránsito de esa población sea lo mejor posible y que se logre un aprendizaje como corresponde, en las mejores condiciones. Cuando hablamos de esto, hablamos de distintas cuestiones que tienen que ver a la infraestructura, a los comedores, al transporte, a realmente poder garantizar esa educación. Vemos que el gobierno nacional, con una medida arbitraria, a través de un decreto, ha cerrado la paritaria y que no la quiere reabrir, y que no quiere establecer un marco de diálogo como para poder resolver estas problemáticas que se vienen reclamando. A partir de esa decisión, los conflictos provinciales se han ido agudizando, cada uno ha tratado de resolver dentro de lo posible de distintas maneras, pero bueno, no, hay mucho todavía sin resolver. De hecho, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una paritaria sin resolución, con un gobierno que se niega a poder establecer un contacto y resolver estas cuestiones. Es por hecho que se ha decidido, dentro del marco del Frente de Unidad Docente y dentro de la CETERA, que es el sindicato que a nivel nacional nos representa, una marcha, una caravana que coincide lamentablemente con la hecha hace 30 años atrás, en reclamo de la apertura paritaria, en las condiciones dignas de la enseñanza, en la capacitación del sector docente como algo prioritario por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación de la Nación, y que con respecto a la provincia de Buenos Aires, en el caso de Pehuajó, bueno, la caravana va a pasar por la ruta número 5, va a concentrar nuestra columna en el distrito de Avellaneda para después marchar hacia la capital federal, donde se va a hacer el acto y donde todas las columnas de distintos lugares del país van a manifestar su rechazo a estas políticas educativas que lleva adelante el gobierno y que no favorecen para nada el sector de educación pública. ¿Cuándo es esto? Esto va a ser el día de mañana. El día de ayer 21, lunes 21, comenzó esta caravana en los puntos más extremos de la República, y en el día de mañana estaría terminando esta caravana pasando por distintos lugares con distintos actos en ciudades capitales de las distintas provincias. De Pehuajó sale una comisión. De Pehuajó va a haber representantes que van a estar acompañando esta columna que transita la ruta número 5. Y ¿Estos que salen hoy, salen a la noche? Sí, en la madrugada. Va a ser ahí, con una primera parada en la ciudad de Chivilcoy, para después acompañar hasta Avellaneda, donde va a haber un acto, y finalmente, como decía anteriormente, el acto central, donde todas las columnas llegan a lo que es al acto de Plaza de Mayo para manifestarse en rechazo a esta política. ¿Qué pasó con el diálogo? O sea, siempre se ha destacado este gobierno por hablar permanentemente sobre la apertura, el diálogo, que se puede convivir y bueno, sobre las negociaciones. Sin embargo, ha circulado una foto de justamente gremialistas fuera de lo que sería Casa de Gobierno, detrás de las rejas, lo atienden y aparentemente nunca los recibió Vidal. ¿Cómo es el tema de las relaciones entre los gremios y el gobierno de la provincia? Bueno, la relación no es lo mejor. Esa es una foto que plasma un poquito la realidad de cuál hoy es la situación a nivel educativo. Cuando uno tiene que resolver conflictos, se tiene que juntar y poder buscar un punto en común para poder abordar la situación que se está reclamando. Hoy por hoy las convocatorias, si uno analiza las paritarias, por ejemplo, esta paritaria que trabaja sobre el salario docente, de la primera hasta la última, que ha sido hace casi un mes, hubo una propuesta de un 15%, en 3 cuotas, en 4 cuotas, pero siempre del 15%. Esas convocatorias son para
poder escuchar cuál es la oferta del gobierno, pero nunca para poder establecer diálogos y poder trabajar en cuáles serían los lugares donde se podrían obtener los recursos para poder mejorar el salario docente como uno de los instrumentos, digamos, de reclamo, vuelvo a decir así, como los casos de infraestructura, como los casos de transporte, de comedor. Uno realmente cree que es una mesa donde se debe acordar ciertos puntos. Hoy no existe y en realidad hoy el gobierno está en una tesitura de que informa las decisiones tomadas, pero no avanza sobre un diálogo que corresponde a cada una, como parte de la comunidad educativa, porque en realidad nosotros lo que el sindicato está haciendo es representando al sector docente y está viendo a la educación pública como una integrante de esa comunidad y está llevando su reclamo a la voz de alguien que de otra manera por ahí no tiene digamos la posibilidad de reclamar. Entonces hoy el gobierno, que no solamente el gobierno provincial, sino que el gobierno nacional, por esto que te decía, por este decreto, no cree que es conveniente el diálogo, entonces lo que hace es emitir normativas que no favorecen y que en realidad perjudican a la educación pública. Bueno, con respecto a las medidas y a las necesidades, cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura, estamos hablando no solo de los docentes, sino del alumnado también, ¿no? Por ejemplo, estaban mirando ahí unos gráficos que estaban, no sé si los tienen por ahí a mano, donde hablaba sobre algunas necesidades que se presentan en escuelas. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con la falta de gas. ¿Puede ser? Falta de gas, obras paralizadas. En este intento de diálogo con la gobernadora, al Frente de Unidad Docente les quería presentar, de hecho se hizo una actividad la semana pasada llamada El Carpetazo, que es lo que te vamos a dar un resumen para un poco para que diagnostica lo que está pasando a nivel provincial. Este informe que elaboró el Frente de Unidad Docente tiene más de 300 páginas, con problemas de infraestructura, del sistema de licencias médicas, del idioma, del IPS. Digamos, hay toda una situación que es muy compleja, por eso por ahí a nosotros nos presentan ante la sociedad como que estamos reclamando salario. En realidad lo que estamos presentando es una problemática mucho más grave. Por ejemplo, ahí tenemos el ex ministro Bullrich estuvo en campaña, cuando estaba la campaña para las elecciones, sacándose una foto en un jardín que hoy está abandonado. Hablamos del jardín 1913. Hay alguna foto del estado en el que está de abandono, con material que se deteriora con el paso del tiempo y que está... Porque en un momento hubo como un avance, porque estaba suspendida la obra, fuimos, la visitamos, filmamos el lugar totalmente abandonado, el tejido roto, incluso estaban desapareciendo algunos elementos, y la preocupación, el pasto que prácticamente había llenado el lugar, y de golpe como que después de eso apareció una persona pegando el piso, como diciendo, bueno, se recuperó la obra, y parece que ahora otra vez está parado esto. El de ayer está todo parado y abandonado. Digamos, cuestiones como esas, filtraciones en los techos de varios colegios que hemos recibido información de los compañeros, ni que hablar del sistema de licencias médicas, donde aparece encargado en la mayoría de la gente que ha pedido un día de licencia en algún momento, aparece encargado 63 días de licencia que nadie sabe de dónde salió. Le pasó a una compañera que quiso cargar una licencia real, porque la habían operado, y cuando la fue a querer cargar en el sistema no se lo permitía porque tenía 63 días cargado. Y estaba queriendo cargar una licencia real. Ese tipo de situaciones en el sistema. O sea que el sistema informático no está funcionando como debiera, eso es lo que decimos, o no se está capacitando el personal que la maneje para que funcione como el sistema directamente no funciona. Por ejemplo, da turnos de acuerdo a una cuestión de dónde hay lugar. Entonces, si vos sos de Pehuajó y resulta que tenés que hacer una junta médica y hay lugar en Bahía Blanca, te mandan a Bahía Blanca.
este tipo de situaciones pasa, ¿no? Sí, sí. Una compañera que conocemos el caso de que le cargaron más de 2 meses de licencia gremial y ni siquiera es afiliada a ningún sindicato. Cuestiones así, descuentos dobles en el IPS y en el IOM, nos aparecieron un montón de casos. La otra cuestión, estuvo muy en discusión acá la cuestión de los cierres de los bachilleratos de adultos y demás. Cuando se armó todo lo que se armó con respecto a eso, salieron ofreciendo aulas de aceleración y como una alternativa, digamos, y Sí, sí. el resto mandarlo al censo. Bueno, hoy tenemos más de un centenar de alumnos, casi 2, que no tienen clases de matemática, de literatura y demás, porque no se han creado las horas. Y tenemos... O sea que no solo mejoró el sistema, sino que se deteriora de alguna manera, se está perdiendo. Es más, tenemos un caso de un Sí. de un aula de aceleración que ni siquiera empezaron las clases porque no están las obras creadas. Bueno, esa no es la imagen que, ¿no es cierto?, se está dando a través del gobierno, es como que está avanzando la educación. Bueno, yo me hago una pregunta, porque el salario no es un tema menor. En un momento dijimos, bueno, no estamos hablando de salario, hablamos de otros temas que son también propios de la educación, son problemáticas reales también. El salario, con este 15% que él está ofreciendo el gobierno, tomando en cuenta la inflación hasta el momento y lo que se viene, que dicen los que saben, después de este golpe que pegó el dólar, esta subida que pegó, que se viene una inflación mucho peor. Es mucha la diferencia, ¿no? ¿Cómo está la inflación con respecto al porcentaje que ofrece de aumento el gobierno? Y se está calculando que los pronósticos más suaves que va a ser el 25%. Digo, si nosotros aceptáramos un 15% sin cláusula gatillo, Están traicionando al docente que se ve representado por ustedes. Estaríamos aceptando una paritaria a la baja. Estaríamos perdiendo el 10% del poder adquisitivo del salario. Después de todo lo que han hablado, porque se ha hablado de todo, de los sindicatos y sobre todo se ha estigmatizado muchísimo a los dirigentes sindicales. ¿Cómo ven ustedes las bases? O sea, los docentes, el de a pie, que dice, el docente que confía en los sindicatos o que siempre se apoyó en ustedes. ¿Ha habido algún tipo de afloje, pérdida de confianza? ¿Se ha dividido o siguen, ustedes los ven que siguen con esa fuerza? Nosotros lo que vemos que básicamente cuando se determinan las medidas de fuerza, como en este caso el paro, lo que había era una cuestión muy fuerte con el tema de los descuentos que sufrimos el año pasado. De todas maneras, nuestra visión es que los compañeros de a poco van tomando conciencia de que si paramos perdemos porque nos descuentan, pero si no paramos perdemos mucho más. A la larga perdemos más, claro. Entonces el porcentaje de paro ha ido aumentando. De hecho hoy es más importante que el paro anterior. Había realmente miedo. Más importante que el paro del principio de año. Miedo al descuento, hay una coacción entonces por parte del descuento, decir, mira, yo sé que tengo que ir, pero no puedo hacer paro, no me puedo adherir porque si no después no llego a fin de mes y encima que están las cosas como están hoy económicamente, o sea que hay como un miedo en el docente. Sí, miedo y digamos que la situación en general en nuestro distrito y la provincia del país hay una situación compleja porque en muchos casos ese salario es el salario principal del grupo familiar. Entonces hay una cuestión muy fuerte que está pesando pero a ver, esto lo hablamos con algunos compañeros y en algún otro distrito también pasa lo mismo. Acá hay una situación que se está dando que por ahí no se valoriza. Hay un frente de unidad que está firme en la decisión tomada y que va a seguir peleando hasta el último tiempo toda esta cuestión que está poniendo enfrente el gobierno. No en todas las situaciones se ha dado lo mismo, o sea, en otros trabajos, en otros cosas que, por ejemplo, otras paritarias que se han resuelto de otra manera con la división. Hoy por hoy tenemos un posicionamiento fuerte y firme por parte de todos los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente de mantener firme esta posición y de llevar al gobierno esta cuestión, que a medida que avanza el tiempo le está dando la razón en cuanto a que ese 15%, como vos planteás, ni siquiera se puede hablar de eso,
que ya hoy es una cuestión, es un número irrisorio seguir planteando, y ridículo por parte del gobierno de la provincia ese tipo de aumento o de estas características. Ya hoy queda en evidencia que en realidad al gobierno de la provincia de Buenos Aires no le interesa la educación. Puede ser porque al principio era por qué los docentes hacían muchos días de paro, que los docentes, o sea, los sindicatos iban a ser recibidos por si estaban los docentes en aula. Se dio la muestra de eso y seguimos en la misma situación. O sea, no hay propuestas diferentes. Más allá que lo digan mediáticamente, que salga la gobernadora a hablar, no hay una propuesta diferente. Entonces ahí queda en evidencia que realmente, y que, bueno, hoy tenemos legisladores y todo eso que no vemos que estén preocupados porque resuelvan los temas de la educación. Bueno, sobre todo hoy considerando, ¿no?, que hay intereses tan altos que se pagan con una deuda externa, donde se habla de fuga de capitales, entonces bueno, calculo que esto también debe molestar mucho, sabiendo de que detrás de toda esta gran movida que hay de información con estos temas, y sin embargo no se accede a un aumento como corresponde, ¿no?, para el que trabaja realmente en las aulas y en la educación de un país, ¿no? Sí, lo que molesta mucho es el cinismo, porque uno dice, bueno, a ver, el planteo puede ser no hay plata, porque ahora uno ve que la mayoría de los ministros de este gobierno tienen cuenta en paraísos fiscales, que se acude al Fondo Monetario para... No, como te indigna eso, es como una cosa indignante, ¿no? Sí, porque, a ver, nosotros no estábamos en una situación de tener que salir hace un año atrás, 2 años atrás, no estábamos en una situación de tener que salir a pedir auxilio a ningún lado. Entonces uno ve y ve por ahí también gente que no se beneficia, porque uno lo puede entender de los CEOs de este gobierno que son mercenarios de la economía, y ahora cuando uno lo ve en gente local de nuestra comunidad, que salen a defender cosas que la verdad que son indefendibles, y uno se plantea, bueno, ¿hasta dónde llega el cinismo? ¿Es de todo? Cambiemos, es una ideología el cinismo. Digo, yo veía, por ejemplo, hace 2 días atrás, y aprovecho para mencionar otro tema que no estábamos mencionando, el traslado de la jefatura regional. Veo a los concejales de Cambiemos muy preocupados por el traslado de la jefatura. Digo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es el problema? Entonces empiezo a indagar a ver cómo era la mano, qué sé yo, me entero que hace... En el 2016 votaron en contra de un proyecto que repudiaba y que mencionaba... Ahí no estaban preocupados. Claro. Tampoco estuvieron preocupados cuando querían cerrar los cursos en la escuela 11, ni cuando querían cerrar los bachilleratos de adultos, ni cuando querían cerrar la modalidad en la escuela técnica. Nunca se manifestaron, es más, salían a defender esa cuestión. ¿Qué pasa ahora que están preocupados? ¿Cuál es la historia? Nosotros por supuesto que vamos a salir a defender la permanencia de la jefatura regional en Pehuajó, porque son fuentes laborales. Hay 11 trabajadores que están muy preocupados por su situación, porque no saben dónde van a ir a parar. 11, hay 11. Justamente hoy hablábamos con un concejal que no podía terminar la cantidad de gente que de alguna forma altera toda su vida cotidiana, sumándole lo difícil que está hoy vivir, ¿no? Porque se ha perdido poder adquisitivo, por lo que sabemos con respecto a las facturas y demás. Ahora sumarle los traslados, los movimientos, la movilidad, tener que viajar hasta el 9 de julio, bueno, todo eso origina un trastorno, tener que, por ahí hablamos de comida, de alojamientos y de viáticos generales, ¿no es cierto? Entonces es una problemática que parece que se va incrementando, no lejos de solucionarse, como que se empeora. Y el colmo del cinismo, recién estábamos leyendo con Fabio la resolución. Y entre los fundamentos dicen el pedido de la comunidad educativa. Como que la comunidad educativa está pidiendo que la jefatura regional se traslade. Hay que ver el concepto de ellos de comunidad.
Claro, digo, hay ¿cuál que es la ver. comunidad? ¿Quién Claro. está reclamando qué parte de la comunidad educativa, que nos Claro. diga qué parte de la comunidad educativa está reclamando que haya un traslado? Y hablaban de un O tema están de escondiendo distancia. otra cosa. ¿Qué es lo que están Geográficamente, como va a quedar un lugar óptimo 9 de julio. Está ¿no? bien, Se pero habla de- ¿para quién es? Entonces, ¿para quién es la distancia? Claro. ¿Para el inspector jefe solamente? Porque el resto están los distritos. Seguimos apretando para abajo con el tornillo. Sí, y Eh, además creemos que tiene que ver con una cuestión. Como para ir cerrando esto, porque el punto más importante de todo esto es que hay una movilización, que el Frente de Unidad Docente Bonaerense está haciendo esta marcha, programándola. El grupo de Pehuajó, los docentes que ya están, seguramente ustedes ya tienen una lista de los que van a ir, estarían saliendo hoy a las 2 de la noche, de la madrugada. Sí, puede ser. aproximadamente sí. Ya irían por ruta 5 en dirección, repetimos, hacia... Hacia Chivilcoy, hacia ahí es donde nos Chivilcoy. encontraremos con el resto de los docentes de otros distritos, docentes que vienen de la ruta 7, de Junín, de Lincoln, de Chacabuco. Nos juntamos ahí y acompañar e ir hasta Avellaneda para después participar de una actividad que va a haber ahí y después ir hacia la capital federal, donde se juntarán con el resto de las columnas, las que vienen del norte del país, del NEA, del NOA, y así hacer un acto que terminaría ahí el día 23. Como un reclamo, claro, no solamente de la provincia de Buenos Aires, que aprovechamos el conflicto, o sea, nosotros estamos en una situación que está sin resolver, con el pedido que hace CETERA en cuanto a la reapertura de la paritaria, la capacitación, la formación, otros conflictos de otras provincias, bueno, toda una serie de medidas a nivel nacional que se enmarca dentro de esta actividad. Qué irónico, perdón, ¿no? Me parece la ironía de esta situación, porque del gobierno que se hablaba del diálogo, hoy se hace una marcha para que haya diálogo, para que haya una paritaria nacional. O sea, cerrados al diálogo están los que decían abrirse al diálogo e invitar al diálogo. Hoy le ponen una reja, bueno, esto fue a nivel provincial, pero se nota porque a nivel nacional se está dando también. Lo mismo. No hay paritarias, o sea, no hay posibilidad de negociar, de sentarse a hablar y ponerse de acuerdo, que es la palabra que usan. Vamos a ponernos de acuerdo en cuánto van a ganar los docentes, ¿no? ¿Qué cosa? Es más, en algunas entrevistas con el ministro de Educación Nacional, con Finocchiaro, él mismo lo ha dicho a los distintos medios. Yo no tengo nada que hablar con el costo, ya está resuelto. O sea, ya con esa situación ahí, un ministro de Educación, sí, que dice ser ministro de Educación en las palabras, pero bueno, en los hechos todavía lo deberá corroborar. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y que yo sé que están ocupadísimos. Hoy no pudimos estar en la conferencia y nos brindaron estas horas que eran de su descanso para poder charlar sobre este tema. Los últimos minutos o segundos para que ustedes puedan decir lo que quieran a la gente que está mirando ahora en vivo esta entrevista. Sí, por ahí un mensaje a los compañeros docentes. Lo decía Fabio recién, estamos a 30 años de la Marcha Blanca. Que sepan que las organizaciones sindicales docentes no abandonan la lucha, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hemos tenido luchas por ahí mucho más sostenidas en el tiempo, recordemos la Carpa Blanca, 1003 días, más de 2 o 3 años, ¿no? Que estuvimos peleando por, fíjate vos, también otra ironía, la ley de educación y la ley de financiamiento educativo. Justamente las cosas que hoy están en riesgo. Que sepan que la vamos a seguir peleando hasta el final y que somos todos, que esta pelea la tenemos que ganar entre todos, que no alcanza con las organizaciones sindicales, el sindicato somos todos y todos tenemos que pelear, ¿no? Sí, coincido con esto de Marcelo, que en realidad cada uno de su lugar, de su establecimiento, de su contexto, no debe abandonar esta lucha y que por ahí son momentos difíciles, como vos planteabas hoy, situaciones muy complejas, familiares y particulares que a veces se deciden otra cosa, pero que en realidad la unidad va a ser lo que nos lleve a poder fortalecernos y a poder lograr una mejor educación, que es lo que aspiramos. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminar esta entrevista y como siempre abiertos, cuando ustedes quieran
utilizar el medio para llegar a la comunidad, a la población, cuenten con nosotros. Gracias. Gracias.